Bueno, pues yo soy Celia Baena, la CMO de Link Affinity, y hoy vamos a hablar sobre cómo evitar penalizaciones de Google, sabéis, con los spam updates y demás, gracias a tener un buen perfil de enlaces. Y nos va a hablar de ello, pues, Samuel Baez, que le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Celia, soy Samu, el SEO manager de Link Affinity. Ya llevo pues casi 6 años en la empresa, eh, para los que no me conozcan. Y probablemente algunos me habrán visto por el SEO on the Beach por ahí o alguna reunión ahí habremos tenido. Y bueno, también decir que hoy es mi primer webinar, estoy debutando como ponente, así que a lo mejor hay que tenerme un poco de paciencia. Y nada, pues como decía Celia, hoy les voy a hablar sobre los spam updates de Google, cuáles son los factores que Google tiene en cuenta a la hora de posibles penalizaciones durante estos spam updates y cómo nosotros desde Link Affinity intentamos evitar o prevenir estas penalizaciones, intentando mantener un perfil de enlaces lo más natural posible. Lo primero de todo, para tener un poco de contexto, lo que vamos a ver es qué es un spam update. Son estas actualizaciones que hace Google de su algoritmo, como podría ser un core update, pero estas en particular van dirigidas a intentar mejorar la capacidad que tiene Google de detectar y eliminar todo lo que esté relacionado con contenido de baja calidad, contenido engañoso, en general los sitios web que intentan manipular los resultados de búsqueda mediante diferentes tácticas, aunque estas sean a costa de ofrecer una mala experiencia para los usuarios. Y el objetivo principal de estas actualizaciones sería pues intentar conseguir unos resultados de búsqueda que tengan la mayor calidad posible y que sean lo más útiles, lo más relevantes posible para los usuarios. Ahora vamos a hacer un repaso por todos los spams que ha habido hasta ahora para ver qué se intentaba atacar en cada uno de ellos. El primero de todos fue en junio de 2021, se hizo en 2 fases y estuvo especialmente enfocado a intentar atacar el contenido generado de forma automática o contenido copiado y las estafas y el fraude online. Solo un mes después, en julio de 2021, se lanza el primer Link Spam Update. Esto es importante porque dentro de los 8 actualizaciones relacionadas con el spam que ha tenido Google hasta ahora, 2 de ellas, y esta es la primera, están especialmente enfocadas a intentar identificar y neutralizar el spam de enlaces. Y en esta actualización, además, Google nos instaba a intentar seguir las políticas recomendadas en el etiquetado de enlaces, que no es otra cosa que pues, utilizar esas etiquetas rel sponsor y demás en los artículos patrocinados. Solo unos meses después, también en noviembre de 2021, se lanza un nuevo spam update. Esta vez no hay detalles sobre las novedades o sobre lo que quiera atacar en particular esta actualización y simplemente se insta a los usuarios a seguir sus directrices de buenas prácticas. Casi un año después, en octubre de 2022, vuelve a lanzar Google otra actualización relacionada con el spam. Esta vez tampoco hay detalles sobre las novedades, pero sí que me pareció bastante interesante que en la documentación que Google lanzó junto con esta actualización, nos decía que si nuestro tráfico web se veía perjudicado después de uno de estos spam updates, nosotros podemos recuperar ese posicionamiento si solucionamos los problemas que tenemos dentro de la web. Es decir, si estamos haciendo algún tipo de prácticas de spam, Google nos penaliza o nuestro tráfico se ve perjudicado después de un spam update, ese tráfico, ese posicionamiento se puede recuperar si hacemos los cambios pertinentes, dejamos de utilizar ese tipo de tácticas, Google nos puede volver a poner en ese lugar que ocupábamos. Sin embargo, sí que especifica, y esto es lo que me pareció realmente interesante, que si se trata en concreto de un link spam update, lo que dice literalmente es que se pierde cualquier ventaja de posicionamiento que los enlaces hayan generado y que no se podrá recuperar esas posibles ventajas de posicionamiento. Es decir, si Google en un spam update, en un link spam update, perdón, en uno que tenga que ver con enlaces, nos penaliza o nuestro tráfico cae, es porque la ventaja de posicionamiento que nos estaban dando esos enlaces, Google la desecha y no la vamos a volver a recuperar. Esta documentación la saca y prepara un poco el terreno porque unos meses después, en diciembre de 2022, lanza su segundo Link Spam Update,
que es una actualización del Spam Brain. El Spam Brain es este algoritmo que tiene Google, inteligencia artificial, que lo que hace es intentar perseguir, identificar y neutralizar estos enlaces que son spam. Y en lo que nos dice es que ahora puede tanto detectar sitios que compran enlaces como sitios usados para enviar enlaces al cliente, sitios que venden enlaces. Eh, Durante el año 2023 solo hay una única actualización relacionada con spam. Sale en octubre y está especialmente dirigida a atacar el contenido en idiomas específicos, en chino, hindi, turco y vietnamita, y este tipo de tácticas que son muy comunes en las webs de estos idiomas, como el encubrimiento, spam hackeado y demás. Es la única actualización de 2023 y las dos últimas serían las de marzo y junio de 2024. La de marzo de 2024 viene de la mano con un core update. Esta actualización está especialmente enfocada para atacar el contenido de baja calidad y contenido copiado. Y además, junto con esta actualización, Google actualiza sus políticas de spam, añadiendo el abuso de reputación de sitio, el abuso de dominio caducado y el abuso de contenido a gran escala. Ahora veremos lo que es cada uno. Y el último spam update de todos, el más reciente, es de junio de 2024. Con esta actualización no se dan novedades, no se especifica sobre qué es lo que se ataca en concreto, simplemente Google se limita a hacer referencia a la documentación ya existente de las actualizaciones de spam updates. Pero sí que me pareció interesante que desde Search Engine Land, desde este medio, sus insiders, la gente que le filtra información de dentro de Google, lo que les dicen es que este spam update no está relacionado con el link spam. Ahora que ya hemos visto la cronología y hemos visto las actualizaciones de spam updates que ha habido hasta ahora, vamos a ver por qué podría Google penalizarte en un spam update, cuáles son los diferentes factores. Los podemos dividir en factores on-page, que tengan que ver con el contenido dentro de la propia web, y los factores off-page, que sean con el contenido de fuera, relacionado con enlaces y demás. Dentro de los factores on-page, eh, aquí estaría pues las típicas contenido engañoso como el cloaking, contenido oculto, páginas puertas, redirecciones engañosas, todas las prácticas o las tácticas que se utilicen para mostrar una información diferente al usuario, a los buscadores, o engañar, ocultar el contenido, ocultar texto, todo este tipo de prácticas Google las considera spam. Tendríamos también el keyword stuffing, que esto ya lleva muchos años en desuso, pero es esta sobreoptimización de palabras clave, añadiendo palabras clave a saco para intentar posicionar por ellas. El contenido copiado, que es pues fusilar el contenido de otras webs haciendo control C, control V, copiarlo tal cual. Google esto también lo considera spam. Tendríamos el abuso a contenidos de gran escala, que este es uno de los factores que hablábamos antes, que Google ha incluido dentro de sus políticas de spam desde marzo de 2024, que no es otra cosa, pues, como ahí bien dice, que es generar contenido a gran escala a través de inteligencia artificial, de forma automática, o el scrapear contenido de otras webs también de forma automática para publicarlo y generar una gran cantidad de contenido. Esto también Google lo considera spam. Otros de los factores on-page sería el relacionado con el spam generado por usuarios, en los sitios en los que se permite publicar contenido a los usuarios, ya sea en comentarios, en foros, este tipo de cosas, y estos sitios que no moderen ese contenido que publican los usuarios pueden meter ahí spam a tope y Google lo considera obviamente spam. Tendríamos las funciones engañosas, que por llevarlo un poco al ejemplo de la vida real sería algo similar a lo que es la publicidad engañosa, que es yo posicionar mi web para comprimir un PDF, por ejemplo. El usuario que llegue ahí va a hacer clic queriendo un servicio que le comprima su PDF y luego el contenido que se encuentra dentro no tiene absolutamente nada que ver con eso y se encuentra pues venta de seguros, por ejemplo, o lo que sea. Cualquier cosa que no sea comprimir PDF, pues Google lo consideraría funciones engañosas. Tendríamos obviamente también contenido pirateado o malware y por último las páginas de afiliados sin valor, que son las páginas de afiliados que se dedican a hacer copia y pega de contenido de la página web principal, normalmente de las fichas de producto, sin agregar nada extra, sin aportar ningún valor extra. Esos serían los factores on-page relacionados con el contenido dentro de la propia web. Luego tendríamos los factores off-page, en los que tendríamos
el abuso de reputación de sitio y abuso de dominio caducado, que también hablábamos antes, que se añadieron recientemente en la actualización de marzo de 2024. El abuso de reputación de sitio es la generación de contenido en webs de terceros, normalmente webs que tienen un buen nivel de autoridad matemática, pero también suelen ser medios que no llevan un control muy grande o no forman parte de esa generación de ese contenido, no se hace una moderación sobre ello, entonces permiten a publicar a terceros contenidos en ellas y se generan cosas como sitios que realmente son de medicina y tienen un artículo hablando sobre mejores casinos online, por ejemplo. Esto Google lo consideraría abuso de reputación de sitio. Tendríamos el abuso de dominio caducado también, que es esta práctica que se basa en comprar dominios que estén expirados o caducados para alojar un contenido que esté totalmente alejado de lo que era el contenido original. También se suele hacer con dominios que en su momento tenían unos buenos niveles de autoridad o que pertenecían generalmente a sitios pues, de administraciones públicas, organizaciones gubernamentales, este tipo de cosas, y terminan alojando un contenido que no tiene nada que ver, como pues, el ejemplo que nombrábamos antes de casinos online o lo que fuese. Tenemos también el tráfico generado automáticamente, que son estos servicios, estas herramientas que se dedican a enviar clics de forma automática a sitios web para que Google entienda que esos sitios son más relevantes de lo que realmente son, para intentar manipular esas posiciones de búsqueda. Y por último tendríamos el spam de enlaces, que vamos a verlo un poco con más detenimiento porque hay diferentes tácticas dentro del spam de enlaces, pero básicamente el spam de enlaces sería la creación de backlinks, la creación de enlaces externos con el único propósito de manipular los resultados de búsqueda. Normalmente Google suele asociar estos enlaces a sitios que vienen de sitios de baja calidad o que son sitios irrelevantes para el contenido que están enlazando. Un poco el ejemplo que hablábamos antes también, ¿no? Si es un sitio de medicina que termina enlazando a un sitio que tenga que ver con casinos. Son enlaces que son irrelevantes en cuanto al contenido de esa web y que son enlaces que no son naturales. Decimos que no son naturales porque por mucho que nuestro casino sea el más importante de todo el país y se conozca globalmente y mundialmente, un sitio de medicina no nos va a terminar enlazando a menos que nosotros hablemos con ellos para que nos enlacen. Por eso decimos que no son naturales, es lo que hablamos de enlaces no naturales. Y aquí hay diferentes estrategias dentro de lo que Google considera spam de enlaces. En primer lugar, tendríamos la compra y venta de enlaces. Aquí puntualizar que Google no te va a penalizar por comprar un enlace, es decir, de hecho tiene una etiqueta específica que utiliza para el contenido patrocinado, para que se la pongas a ese enlace o a un enlace que has pagado. Y aunque no le pongas esa etiqueta, o sea, Google por comprar enlaces no te va a penalizar. El problema es cuando se hacen estrategias de compra de enlaces que están únicamente basadas en compra de enlaces y todo tu perfil de enlaces se basa en sitios que Google tiene identificados como que hacen spam y venden enlaces. Ahí es cuando tendríamos un problema y correríamos cierto riesgo de que nuestra visibilidad vaya descendiendo, no crezcamos o incluso que nos puedan llegar a penalizar. Luego tendríamos la práctica del intercambio de enlaces, que es yo pongo un enlace hacia tu web y tú pones en la tuya uno hacia la mía. Los enlaces generados automáticamente, que yo la verdad esto no lo conocía. Documentándome para este webinar lo descubrí, pero por lo visto hay como servicios o herramientas que se dedican a crear enlaces de forma automática para enviar hacia tu web. Los enlaces en comentarios y foros que estarían relacionados con lo que hablábamos antes del spam generado por usuarios, en sitios que permiten añadir comentarios a los usuarios o foros y demás. Muchas veces ese contenido de spam termina teniendo enlaces para intentar generar una ventaja de posicionamiento. Los enlaces en directorios de poca calidad, que se explica solo, y los enlaces llenos de palabra clave, que también sería una práctica que está relacionada con el keyword stuffing, pero esta vez en concreto enfocada en la parte del enlazado con enlaces con textos anclas sobreoptimizados, que tienen una repetición grande de palabras clave, este tipo de cosas con ancortes exactos y demás. Vale, una vez tenemos claro qué son los spam updates, los diferentes factores que utiliza Google para determinar si un sitio es spam o no, y tenemos claro en particular el spam de enlaces, lo que vamos a ver es cómo nosotros desde Link Affinity utilizamos la herramienta para mantener un perfil de enlaces lo más sano, lo más natural posible, para evitar estas posibles penalizaciones.
Nosotros, nuestra herramienta principal para esta parte sería el algoritmo Natural Nest. El Natural Nest es un algoritmo creado por nosotros en Linkaffinity que permite medir el equilibrio de nuestro perfil de enlaces. Insisto en equilibrio y en la presentación está en mayúscula y con exclamaciones porque muchas veces los usuarios confunden esto y si un perfil de enlaces, por ejemplo, solo tiene sitios, enlaces desde sitios de una calidad muy alta, con un índice de autoridad matemático muy alto, y no tiene sitios de spam ni sitios irrelevantes, nuestra naturalidad, nuestro equilibrio del perfil de enlaces va a ser malo, porque al final lo que hace el Natural Nest es eso, medir equilibrio. Y lo natural, lo lógico es tener enlaces desde sitios que son buenos, enlaces desde sitios que no son especialmente buenos, pero que tampoco son spam, que nosotros lo metemos en una fase que se llama Let It Be, que ahora la veremos, y enlaces desde sitios de spam, que lo natural es que también llegan a nuestro perfil de enlace. El naturalness es decir que es un indicador que va del 0 al 100. Aquí vemos un ejemplo de una web que tiene una puntuación de 82 y se basa en tres pilares fundamentales, que sería la afinidad, la autoridad y la seguridad del sitio. Y estos tres pilares se basan en los tres indicadores que nosotros utilizamos para determinar si es interesante colaborar con un sitio o no. Vamos a verlo. En primer lugar, tenemos el risk level, el nivel de riesgo, que es el indicador que nosotros utilizamos para medir cuánto de riesgo hay si nos relacionamos con ese sitio, que lo que hace es valorar el perfil de enlaces de ese sitio por si tiene demasiado spam en su perfil de enlaces. También puntualizar que si tenemos el token de perdón, de HRF. Si tenemos el token de Sistrix metido en la herramienta, vinculamos nuestro perfil de Sistrix dentro de Link Affinity, puede también tener en cuenta la tendencia de visibilidad en Sistrix y en el caso de que el dominio vaya perdiendo visibilidad durante el último año o tenga una caída importante de visibilidad, una penalización, también lo tendría en cuenta para determinar si existe un riesgo alto, medio o bajo de relacionarnos con ese medio. Luego tendríamos el Fusion Rank, que es nuestro indicador de autoridad matemático, como podría ser el DR de href. De hecho, este indicador, este Fusion Rank, se basa en indicadores externos como el DR href, Trust Flow, Citation Flow de Majestic, pero también tiene en cuenta otros factores como ese equilibrio entre el Trust Flow y Citation Flow, o número de enlaces entrantes, número de enlaces salientes. En global, junta diferentes factores para nosotros tener nuestro propio indicador de calidad, de autoridad matemático dentro de la herramienta. Y por último tendríamos el tercer indicador y el que para nosotros es más importante, al que más le prestamos atención, que es el índice de afinidad que nosotros tenemos con ese sitio, el nivel de afinidad. Y lo que hace este indicador básicamente sería crawlear el sitio completo del proyecto, crawlear hasta 10.000 URLs de los potenciales sitios que estemos buscando para enlazar o que nos estén enlazando e intentar buscar, mediante procesamiento del lenguaje natural, similitudes en los contenidos de ambas webs. Si encuentra un número alto de similitudes en el contenido, tendremos una afinidad alta y si no, pues tendremos una afinidad baja. Aquí entran diferentes procesos que yo no entiendo relacionados con lematización, tokenización y demás, que se me escapan totalmente, pero en esencia sería un poco eso, buscar similitudes entre los contenidos de nuestro proyecto y de la web que estemos analizando. Y ahora, ya sabiendo esto, sabiendo cuáles son los indicadores que se tienen en cuenta para calcular el Natural Nest, lo que haría este indicador es ver los indicadores de cada uno de los sitios que nos enlazan y el global de todos los sitios que formen nuestro perfil de enlaces nos devolvería una puntuación respecto al equilibrio que hay dentro de nuestro perfil de enlaces en estas puntuaciones. Y podríamos ver si hay también un desequilibrio en concreto en la afinidad, en la parte de autoridad o en la parte de la seguridad. Bueno, también indicar que se puede hacer un seguimiento del naturalness a lo largo del tiempo para seguir llevando un control de nuestro perfil de enlaces durante todo el proyecto mientras lo estemos utilizando. Y ahora, para ver ejemplos más claros, vamos a ver casos reales de ejemplos que hemos tenido nosotros con clientes nuestros, ¿vale? Este sería el primer caso,
una empresa de servicios local, de una comunidad autónoma en concreta, servicios profesionales, llega a nosotros en esta situación. El link spam update de diciembre de 2022, mm, se dan esta hostia, que es bastante importante, y nos llegan y nos dicen, por favor, ayuda, básicamente, así muy resumido. ¿Qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos, metemos el proyecto dentro de la herramienta y vamos a ver qué hay dentro de su perfil de enlace. Así de primeras, si nosotros echamos un ojo solo a esta parte, creo que se ve el cursor, si echamos un ojo solo a esta parte, vemos que tienen 127 enlaces desde sitios buenos, 300 enlaces desde sitios que no son especialmente buenos, pero que tampoco son spam, y 187 enlaces desde sitios que la herramienta detecta como sospechosos de spam. Así de primeras, no parece que haya un volumen muy grande de sitios de spam y no parece que vaya a haber un desequilibrio muy grande. Entonces lo analizamos con este naturalness para ver cuál es la naturalidad de nuestro perfil de enlace. Antes se me olvidó mencionar que el naturalness es un indicador que va del 0 al 100 y nosotros utilizamos el valor de referencia del 40. Si está por encima de 40, solemos decir que ese perfil de enlaces está ok, no hay ningún problema. Obviamente, cuanto mayor sea la puntuación, mejor. Y si está por debajo del 40, decimos que hay cierto desequilibrio en ese perfil de enlaces, ¿vale? En este caso, este cliente tenía un 44, está por encima del 40, aprobado raspado, en principio, debería ser un perfil de enlaces que tiene cierta naturalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando nos fijamos en los tres pilares de los que hablamos, vemos que hay un desequilibrio muy importante en la parte de seguridad. ¿Y qué pasaba con este cliente en concreto? Este cliente en concreto tenía una estrategia de backlinks, una estrategia de enlazado externo basada únicamente en la compra-venta de enlaces. Entonces, claro, llegó el link spam update y si nuestro perfil de enlaces tiene enlaces únicamente desde sitios que Google tiene identificados como que hacen spam, nos puede pasar esto. Entonces, la estrategia que se llevó a cabo con este cliente, lo primero fue hacer un archivo disavow, desautorizar los sitios de peor calidad que teníamos. Además, se hizo una estrategia para empezar a buscar enlaces desde sitios que fuesen interesantes, que fuesen relevantes, que fuesen afines a la temática de este sitio en concreto, generar contenido de calidad. Lo más importante es generar artículos que sean útiles para los usuarios de los medios en los que vamos a aparecer, que tenga sentido que esos sitios enlacen hacia la web y que no sea un sitio de medicina enlazando a un sitio de casino, como hablábamos antes. Entonces, se llevó a cabo este disavow, que para nosotros es siempre una herramienta que intentamos no utilizar, es un último remedio, pero aquí ya veníamos de una penalización y había que llevarlo a cabo. Se hizo esa estrategia de enlazado interno y también fue un cliente con el que se tuvo que trabajar el contenido on-page, porque algunos de los factores que veíamos antes de on-page, de tácticas que Google considera spam, ellos también las llevaban a cabo. Entonces se hizo una mejora del contenido también dentro de la web y fue una parte importante. El resultado de todas estas acciones fue que con el tiempo, obviamente, este cliente se consiguiese recuperar de esa caída de visibilidad y hasta incluso mejorar algo la visibilidad que tenían previamente. Vamos a ver ahora otro caso. En este caso sería una marca de ropa que el 100% de la gente que está aquí conoce con total seguridad. Ellos cuando llegan nos encontramos este perfil de enlace con un naturalness de 58. De primeras nos llamó algo la atención porque al ser una web tan grande, tan reconocida, nos esperábamos que su perfil de enlaces estuviese más equilibrado, pero el naturalness lo que nos devuelve es esto. Y lo que nos llamó la atención especialmente es que tenían un muy buen equilibrio en la parte de afinidad, pero había cierto desequilibrio en la parte de autoridad y en la parte de riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos metemos dentro del perfil de enlaces una vez más, a analizar, a ver por dónde viene este desequilibrio. Y lo que nos encontramos es esto, que dentro de los sitios que no son de calidad, pero que tampoco son spam, nos encontramos un gran volumen de sitios como estos, blogspot.com, pequeños blogs de gente que un día se dedicó a hacer un blog, a escribir sobre moda y ese blog se quedó ahí. Son sitios que a nivel de autoridad matemática o sus perfiles de enlaces
son malos porque son sitios muy, muy pequeños, pero al fin y al cabo son sitios que hablan sobre moda. Entonces, por la parte de nivel de autoridad, no nos va a aportar gran cosa esos enlaces, pero sí que por la parte de semántica, esos sitios nos están aportando muchísimo a nuestro perfil de enlaces. Entonces, aunque nosotros hayamos detectado este desequilibrio, sabemos que vienen porque tenemos enlaces desde sitios como estos y son enlaces buenos. Entonces, no llevamos a cabo ninguna acción en particular, sino simplemente asumimos que teníamos muchos enlaces de ese tipo y enlaces que nos estaban beneficiando, de hecho. Y por último, el tercer ejemplo, para ver casos distintos, sería una web bastante más pequeña, de un nicho específico de servicio, con un perfil de enlaces pequeño. Aquí, como ven, solo reciben 15 enlaces de 15 dominios que consideramos buenos, 30 sitios que no son especialmente perjudiciales y 34 sitios que la herramienta detecta como que son sospechosos de spam. Pero cuando hacemos el análisis del naturalness, nos devuelve una puntuación de 24. Antes, recordar que por debajo de este 40 nosotros considerábamos que había un problema de naturalidad, entonces nos metemos a ver cuáles son esos posibles problemas de naturalidad. Nos metemos dentro de los sitios que les están enlazando que son potencialmente spam. Aquí puntualizar que en la herramienta hay 4 posibilidades por los que la herramienta detecta que esos sitios son sospechosos de spam, que son estas 4. Tendríamos el suspicious spam, que es cuando muchos usuarios de la herramienta han enviado ese sitio, lo han marcado como spam, la herramienta entiende que si muchos usuarios de la herramienta lo han marcado como spam, probablemente ese sitio es sospechoso de ser spam y así lo marca. Tendríamos el suspicious response, que es cuando el sitio nos devuelve un código de respuesta no válido, un 404, un 500 y demás. El suspicious index, que es cuando el dominio no está indexado en Google. Y el suspicious indicator, que es cuando todos los valores nos devuelven un índice, un valor muy bajo, entonces lo marcamos como que es también un sitio sospechoso. Hacemos un análisis de este perfil de enlaces y lo que vemos es que de los sitios de spam en concreto de este perfil de enlaces y lo que vemos que es que no hay ningún problema. Son sitios de spam normales que nos podemos encontrar en cualquier otro sitio y que el problema realmente es que es un perfil de enlaces pequeño en el que no se ha trabajado y no se consiguen sitios de calidad, básicamente. Entonces empezamos a trabajar con este cliente, no llevamos a cabo ni disavow ni mucho menos, ni nada de este estilo, sino simplemente se empieza a trabajar para conseguir enlaces desde sitios de calidad, sitios que sean afines a la temática, generando un contenido que sea útil para los usuarios de las webs en las que vamos a aparecer. Y como ven aquí, en un periodo de algo menos de un año, solamente con 8 dominios en los que se ha conseguido aparecer, 7 de ellos con una colaboración pagada y uno de ellos con una colaboración gratuita, aparte de lo que ha crecido el perfil de enlaces de forma natural a lo largo de ese año, lo que se consigue es mejorar la naturalidad de nuestro perfil de enlaces de un 24, como veíamos al principio, a un 76, ya tener una mucha mejor puntuación, un perfil de enlaces mucho más equilibrado. ¿Y esto en qué se traduce? Obviamente no se hizo solo este trabajo, sino dentro del SEO page se hicieron unas acciones que iban de la mano para mejorar el contenido que había dentro de la propia web y lo que se consiguió es que durante ese año mejorase muchísimo la visibilidad, mejorase muchísimo el posicionamiento de este sitio en concreto. Ahora que hemos visto ya los diferentes casos, hemos visto cómo trabajamos nosotros en Link Affinity con el naturalness para mantener la naturalidad de nuestro perfil de enlaces, vamos a hacer un poco repaso y decir cómo prevenimos entonces una penalización en un spam update. Eh, lo más importante y lo que hemos venido nombrando y repitiendo a lo largo de toda la presentación es que Google lo que persigue es tener en sus buscadores contenido de calidad, contenido útil, que sea relevante para los usuarios. Y eso se aplica tanto para el contenido que generamos nosotros homepage dentro de la propia web, como para el contenido que generamos en web de terceros. Sería lo mismo, generar contenido útil de calidad para los usuarios. Y cuando hagamos una estrategia de link building, que nuestro foco sea el mismo. Generar contenido, artículos que sean relevantes para ese sitio en concreto, que tenga sentido que nos enlacen a nosotros
y de esta forma estaríamos construyendo un perfil de enlaces natural. Y por último, que parece una tontería, pero seguir las directrices de Google. Es decir, Google tiene bastante documentación, tiene su documento de políticas de spam en concreto, en las que nos dice tal cual las cosas que tiene en cuenta durante estos spam updates y lo que vigila y lo que persigue y cuáles son sus objetivos. Si seguimos sus directrices, lo normal es que no tengamos ningún problema durante estas actualizaciones de Google. Y ustedes me pueden decir, ya, pero es que a mí esta táctica que Google me dice que no utilice me funciona muy bien y posiciona mejor. Sí, perfecto, hasta que deje de funcionar, ¿sabes? Porque Google hace precisamente estas actualizaciones para mejorar su efectividad persiguiendo esas tácticas y que a la larga, como hablábamos antes del keyword stuffing, dejen de funcionar estas tácticas. Y esto sería un poco todo. No sé si hay alguna duda o por ahí. Es que la verdad que no Sí, he visto el chat ni nada. sí, el chat no es, el chat es que no sé si Vale. está activo o no, pero sí que hay preguntas Ah, vale. por aquí en el módulo de preguntas y respuestas. Dice María, en este caso de ejemplo de 8 enlaces, 7 pagados y uno no, ¿qué se hizo en esos 10 meses aproximadamente? ¿Hicisteis adrede dejar pasar tanto tiempo? ¿Cómo lo ves si hubieseis conseguido esos 8 enlaces en 2 meses? Vale. Buena pregunta. Hay factores que son importantes. No es que se haya dejado adrede pasar tanto tiempo. Al final el cliente tiene unos recursos y en base a esos recursos también se trabaja. Si el cliente tuviese más recursos, a lo mejor se hubiese trabajado a un ritmo más alto, pero también es importante tener en cuenta el tamaño de nuestro perfil de enlaces. Es decir, si nuestro perfil de enlaces tiene un total de 50 dominios, de repente no tiene sentido que en un mes le lleguen 20 dominios nuevos. Hay que trabajar un poco ese equilibrio. Entonces, no es que se haya hecho adrede el dejar pasar tanto tiempo, pero sí era un ritmo con el que nos sentíamos cómodos trabajando, consiguiendo este ritmo de enlaces, aunque si se hubiese hecho algo más, tampoco hubiese pasado nada sin pasarnos en exceso. Es decir, lo que decía, si en esos 2 meses 8 enlaces a lo mejor es demasiado, pero en 2 meses a lo mejor 3, 4 enlaces no hubiese habido ningún problema. Hay que trabajar un poco el equilibrio en función del tamaño de nuestro perfil de enlaces y lo que vaya a ser natural. Creo que respondí la duda, no estoy seguro. Perfecto. María, si te has quedado satisfecha con la respuesta, nos lo pones por el módulo también, porque el chat creo que no está. Todo bien, Todo bien, dice María. genial. Perfecto. Hay otra que dice, ¿Google diferencia los enlaces pagados de los orgánicos? Google, ¿vale? No lo veo eso, pero vale. Google diferencia los enlaces pagados de los orgánicos. Aquí. Vale, Google primero nos pone esta funcionalidad, esta etiqueta para intentar que nosotros mismos marquemos los enlaces pagados como rel sponsor, que al final no nos interesa, pero Google trabaja para intentar diferenciar esos enlaces. La realidad es que muchos de ellos no los diferencia, pero sí lo que decía antes, termina diferenciando sitios que se dedican a la venta de enlaces. Entonces, si un sitio se dedica a la venta de enlaces y vende enlaces a saco, Google los termina identificando. Entonces, no es que tanto identifique enlaces en particular como pagado o orgánico, sino que lo que termina identificando es a sitios que son sospechosos de hacer esas prácticas. Genial. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que de momento ya no. Bueno, si no, aquí yo puse mi email y mi LinkedIn, muy profesional yo, y si tienen cualquier duda me la pueden pasar ahí y me escriben y lo podemos hablar en cualquier momento también. Perfecto. Vale, pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos por haber asistido al webinar. Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, nos lo ponéis, le mandáis un mensajito a Samu que os lo responde súper rápido. Sí comentaros, nosotros, bueno, en Link Affinity de cara al Black Friday, estamos haciendo una promoción bastante chula. em, que esta auditoría que ha contado Samu, ¿no? Este ejercicio de ver y analizar
lo que estaba ocurriendo en determinadas marcas, ahora mismo es gratuita siempre que contrates pues, el servicio de manos libres u onboarding, que igualmente si nos ponéis un mensajito pues os podemos informar también mucho más sobre eso. Así que nada más, pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias. Que paséis buena tarde. Gracias a todos, hasta Chao. luego. Adiós.